Los acontecimientos de esta historia comienzan en el condado de Satón. Cuando el sol se ponía cerca de la ventana, se paró la protagonista y miró dentro de ella. Cerca de ella estaba también el mayordomo, a quien se dirigió la muchacha. Ella preguntó al hombre si no había noticias de Eddie. El interlocutor la evadió y le dijo a la condesa que así era. Resultó que no había habido noticias del señor Eddie durante el último periodo. La heroína preguntó con tristeza dónde se había metido en un momento tan difícil para ellos. Resulta que el Séptimo Imperio estaba al borde de la destrucción. La noche anterior, el Palacio Imperial había sido atacado por asaltantes desconocidos. El último emperador de las 7 colinas, cuyo nombre era Hildar, era un tirano. Esa fue la razón por la que fue eliminado recientemente. Debido a ello, los nobles del imperio tuvieron que cerrar sus puertas con llave, a la espera de su castigo. Entre ellos estaba el jefe de la familia Satón, cuyo nombre era Roviel Satón. Ahora mismo estaba de pie junto a la ventana, preguntándose a dónde había desaparecido su hermano Eddie. Al mismo tiempo, un hombre irrumpió en la habitación y se dirigió a la condesa. Inmediatamente dijo que los soldados que habían atacado el palacio ya estaban aquí. Por eso, estaban ahora mismo en una emboscada. La protagonista, al oír esto, no se avergonzó lo más mínimo. Todo se debió a que pensó que ahora que el emperador había muerto, esos soldados habían decidido dirigirse aquí, tras el palacio imperial. Después de todo, se dio cuenta de que ella era la cabeza de familia y tenía el deber de proteger a su familia a toda costa. A continuación, la muchacha decidió que iría al encuentro de aquellas personas. Inmediatamente lo hizo, y el mayordomo se dirigió a la condesa para preguntarle a dónde iba después de todo. También todos le dijeron que era peligroso salir ahora y le pidieron que volviera, pero la muchacha no les hizo caso y siguió su camino. Inmediatamente después abrió la puerta principal y lo que vio frente a ella la asombró. Y todo porque delante de ella vio a su hermano, al que hacía mucho tiempo que no veía. Saludó a su hermana con una sonrisa en la cara y también preguntó después si, después de todo, había llegado tarde. El protagonista preguntó inmediatamente a Eddie qué hacía aquí. El tipo le comentó que había preparado un regalo que sin duda le gustaría. A continuación decidió mostrar su regalo y se sentó cerca de la chica, mostrando la corona que llevaba en las manos. El protagonista se quedó estupefacto y se preguntó si había sido él quien había iniciado la rebelión. Poco tiempo después de aquellos sucesos, la heroína estaba sentada en el trono con la corona. Su hermano se sentó a su lado y dijo que ahora que la ceremonia de coronación había pasado, entonces su hermana pequeña se convertía en una verdadera emperatriz. De repente, la niña declaró que Eddie la escuchara ahora. El niño, a su vez, preguntó qué era lo que ella quería decirle. La chica le comentó con tristeza para qué había organizado todo esto. Su hermano le dijo con una sonrisa que hacía 2 años, en invierno, su hermana le había dicho algo. Recordó que ella le había dicho entonces que si hubiera sido emperatriz, lo habría hecho mucho mejor. Precisamente por eso había hecho todo aquello. La muchacha se sorprendió de tal cosa y se preguntó si por eso había decidido cumplir sus palabras en la realidad. Además, la heroína pensó que la sangre ya se había derramado, así que tendría que arreglarlo todo ella misma. Al fin y al cabo, la cabeza del antiguo emperador no tenía por qué pegar. Después de sus pensamientos, la chica le pidió a su hermano que llamara primero a los escribas. Él se sorprendió al oír lo que ella iba a hacer. La hermana le dijo que la emperatriz estaba obligada a hacer bien su trabajo. Además, le preguntó si quería o no que su hermana se pareciera al emperador sin cabeza del pasado. El tipo sonrió y afirmó que era su querida hermanita, por lo que no estaba preocupado por ella. También se dio cuenta de que al lado de esta hermanita encajaba mucho más este papel que aquel anciano que tenía enfrente. Y la protagonista en ese momento recordó las palabras de que si fuera emperatriz, le iría mucho mejor. Se dio cuenta de que todo esto lo había dicho en broma, pero ya daba igual.
A continuación, la muchacha se dirigió al mayordomo y le dijo que éste tenía a su hermano atado a una silla. Él a su vez declaró a su Alteza que así se haría. El hermano de toda la vuelta se quedó estupefacto ante tal cosa y se preguntó qué estaría haciendo la hermana. Así de sencillo, el imperio de las 7 colinas ganó un nuevo gobernante. La primera emperatriz de las 7 colinas fue una chica llamada Roviel Sutton. Todo esto podía considerarse un paso hacia el futuro, pero no todo era tan feliz. Inmediatamente después de que la protagonista se convirtiera en emperatriz, empezó a trabajar en su despacho. Así que había pasado cierto tiempo desde aquellos acontecimientos. La chica estaba sentada en su escritorio y a su lado, en el sofá, yacía su hermano. De repente, la heroína golpeó la mesa y declaró que ya estaba harta. Y todo porque se había pasado nada menos que 3 meses limpiando el imperio de los problemas del anterior gobernante. Luego dijo tristemente que no tenía suficiente trabajo que hacer aparte de eso. Al oír esto, su hermano le preguntó inmediatamente si no habían eliminado a la gente que ella no necesitaba. Resulta que ahora la chica se esfuerza para nada. La heroína se levantó y dijo que solo hay 4 duques, que están en el norte, suroeste y este. También resulta que ella no los favorece de ninguna manera. A todo esto, no hay mucha gente en la que la heroína pueda confiar plenamente. El interlocutor le comenta que hay 3 familias que se marcharon por la lucha por el trono. Él, sin embargo, es el que está por encima del tirano pasado y siempre está en guardia. También declaró para que la muchacha le dijera que no les daría la oportunidad de fijarse en ella en el lugar de su hermana pequeña. La emperatriz se sentó a su lado y le dijo que las luchas internas están prohibidas y se preguntó si lo había olvidado. Resulta que esta da mucho trabajo. El chico cogió una uva y dijo que lo entendía y se la dio a la chica. De nuevo sonrió y dijo que su hermana tenía mucho talento, ya que había hecho que el jefe del equipo de inspección reconsiderara sus opiniones. También comentó que ella no debía preocuparse, porque sin duda sería capaz de manejar todo esto. Al oír esto, la protagonista le preguntó qué tipo de talento y dónde veía él alguno en ella. También comentó que si realmente lo tuviera, esta chica ya se habría casado 3 veces. También inquirió que, aparte de eso, ¿cómo conseguir gente cuando él no estaba disperso con tanto trabajo? Y efectivamente todo el mundo estaba tanteando a la chica por la cantidad de trabajo que les cargaba. También observó, no hay un hombre que sea inteligente, considerado, sano y que no escriba una carta de dimisión. Soñaba además con tipos que le dijeran a su Alteza que podía confiar en él. O el hombre que le dijera que los papeles que le dio la chica estaban listos. Bueno, o al menos que le dijera a su Alteza que había algunos errores, pero que él ya lo había arreglado todo. Aguijón reflexionó sobre todo esto y luego recordó otra salida. Esta salida para ella era la resignación. Pensó, ¿por qué no busca a alguien que sepa más de todo esto que ella? Ese mismo nosotros golpeó la mesa con un gran esfuerzo y llamó la atención de su hermano. Le preguntó a su hermana pequeña qué le había pasado. La heroína se volvió inmediatamente hacia su hermano Eddie con una sonrisa en la cara. Afirmó que la habían obligado a casarse. Cuando la hermana le dijo esto al chico, este se preguntó inmediatamente si aquella quería casarse. Se dio cuenta de que su edad aún permitía el matrimonio, pero todavía habría un hombre adecuado para el papel. A continuación, el tipo chilló que su elegido debía ser el más fuerte del continente. La chica le dijo que no quería eso para nada. Después le dijo a su hermano que la escuchara atentamente. Se dijo que necesita a alguien que pueda escucharla atentamente, que sea de fiar y, lo más importante, útil al mismo tiempo. A continuación puso más o menos algo como el mayordomo que tienen. Eddie se levantó inmediatamente y corrió hacia la puerta. En esto declaró que lo entendía todo y que encontraría enseguida a alguien que le viniera bien a su ocupada hermanita. Al ver esto, la chica se sorprendió y se preguntó a quién iba a buscar.
Al mismo tiempo, pensó que incluso se sentía algo incómoda después de todo esto. La heroína sabía que tenía un único hermano y que se llamaba Eddie Seton. Su padre había muerto cuando su hermano era muy pequeño. Luego, cuando la chica tenía 14 años, le siguió y su madre se fue, tirando de toda la familia sobre sí misma en ese momento. Y así, como consecuencia de eso, siendo niños y usted y su hermano teniendo que centrarse en mantener el linaje de la familia Satón, sucedió que en ese momento el niño era solo un bebé y la niña no tenía tiempo delante de él. Fue por eso que Eddie tuvo que dejar la casa de su padre. Lo dejó hasta 6 años. La chica, por su parte, murió a la edad de 27 años. Y así, la partida de Eddie fue su mayor pesar en su vida pasada. Pero justo después de esta muerte, la chica volvió a tener la oportunidad de hacer las cosas bien aquella vez, cuando tenía 14 años. Lo primero que hizo tras su renacimiento fue correr hacia Edwin y abrazarlo muy fuerte. Lo hizo en agradecimiento por su sinceridad. Después de eso, su hermano creció y se convirtió en un tipo muy inteligente y saludable. También debió haber alcanzado ese rango cuando la gente comenzó a llamarlo un genio de la esgrima. De repente, empezaron a correr rumores sobre él de que era un notorio loco de Finland. Antes de que comenzara el torneo, la protagonista contuvo a su hermano lo mejor que pudo. Se sentó en su despacho y pensó que le había educado, dejándole hacer lo que quisiera. Sus amigos subordinados se dirigieron a ella, pero la chica declaró a Kyle que estaba bien. A continuación, leyó la lista de participantes y se preguntó si era una lista completa. El subordinado declaró que lo era, ya que todas las 178 personas estaban reunidas aquí. Al oír esto, la heroína pensó que ya estaba contenta de que se hubieran reunido tantos candidatos. De repente se dio cuenta de que había una persona en la lista con el nombre de Dalton Pagos. Además, se dio cuenta de que resulta que el Ducado de Pagos del Este también ha decidido participar en este torneo. Alegan que es ilegal ascender al trono sin el consentimiento del cuarto duque. Ahora la chica se preguntaba si estarían tramando algo malo. La protagonista pensó que los 4 ducados de su imperio estaban implicados en esta batalla. Pero, a su vez, se sentía incómoda al reconocerse emperatriz. Si los duques unían sus fuerzas y reunían un ejército, sería muy desventajoso para ella. Después de todo, ella todavía carece de una posición firme. Entonces la chica le dijo a Kyle que le hablara de los participantes de esos ducados. El chico a su vez accedió y dijo que haría todo lo posible por su majestad. El primer candidato que nombró fue un hombre llamado Dalton Pagos. Resulta que es reconocido como el caballero más fuerte del Este. Este hombre tiene 23 años y es el segundo hijo, pero está profetizado que se convertirá en duque. También es conocido por su liderazgo y es un poco impaciente. La chica escuchó esto y le dijo al hombre que hablara del siguiente candidato. El siguiente subordinado era un hombre llamado Jafet Del Moy, que era del sur. Esta persona tenía 26 años y era un tipo brillante que había demostrado excelentes habilidades con la espada en la Academia Imperial. La heroína declaró que nada de eso era así y que estos candidatos no eran adecuados. Preguntó si alguien tenía experiencia en dirigir una hacienda o si tal vez alguno de los candidatos destacaba en economía o política. También se dijo que una opción aún mejor sería que tuvieran habilidad para la resolución de conflictos dentro del imperio. El subordinado echó un vistazo a su lista e inmediatamente afirmó que básicamente solo figuraban en ella los diestros con la espada. La heroína preguntó entonces por qué esa gente participaría en un evento así. El tipo le comentó que era porque tendrían que vérselas con Sir Edwin. Por eso elegía sobre todo a candidatos con excelentes habilidades con la espada. La muchacha se asombró de lo que acababa de decirle. Se preguntó si su hermano había decidido arruinar sus planes de boda. Después de todo, ella necesitaba un hombre hábil, no un espadachín. Kyle, mientras tanto, se dio cuenta de que no era para tanto, porque al fin y al cabo,
aún quedaba el duque de Hart del Norte. Notó que todos pensaban que sería él quien llegaría a la final y lucharía contra Sir Eddie. La chica se preguntó si sería realmente el duque de Hart. La protagonista sabía que el duque de Haven de Hart es también el duque del Ducado del Norte. Resulta que todo el mundo le tiene miedo, porque es un monstruo del norte. Sin embargo, este sí es una persona que la chica conoce de una vida pasada, y además es completamente inofensivo. La chica pensó, si realmente fuera así, entonces su ducado tendría motivos completamente diferentes. Además, ella sabía que si se casaba con un duque, retrasaría los planes de los otros duques del continente por un tiempo. La heroína se dio cuenta de que de ninguna manera permitiría que Eddie arruinara a un candidato tan perfecto para ella. En ese momento, la emperatriz se levantó y un subordinado le preguntó si quería ir a otro sitio. Antes de marcharse, le sonrió y le dijo que iba a arrancarle las piernas a alguien. Al cabo de un rato, su hermano estaba sentado frente a ella. La chica le gritó que levantara más las manos. Él, a su vez, le preguntó si era peor que los demás candidatos. También le preguntó si quería ver a algunos débiles a su lado. En ese momento la hermana se enfadó mucho, pero luego se calmó un poco. Dijo que no podía evitarlo, porque lo hecho estaba. Continuó señalando a Eddie que, para empezar, ella ya había dicho que decidiría con quién se comprometía y con quién no. Resulta que durante un año estará pendiente de si el candidato es adecuado o no. Por eso no permite que el chico se meta en el asunto. Señaló con una sonrisa en la cara que a su lado no debe haber un hombre más débil que él. Pero ella no debe preocuparse, porque él se ocupará de él si se escapa, chica. La heroína apenas pudo contener sus emociones y afirmó que aún decía antes de esto. También pensó que aún debía estar en guardia. Al cabo de un rato, alguien entró en la habitación de la emperatriz. Esta persona preguntó si su majestad le había llamado. Esa persona era la comandante del equipo de inspección de asuntos internos del imperio, cuyo nombre era Cecile Bright. La heroína declaró con una sonrisa que había ido a verla, y luego le preguntó cómo le iba estos días. La interlocutora preguntó inmediatamente de qué estaba hablando. Señaló además que ni siquiera recordaba la última vez que había ido a su casa. A continuación le preguntó si hoy habría algún encargo desde que la había llamado o qué. La emperatriz le comentó que sabía que estaba muy ocupada y se disculpó por molestarla. Sin embargo, se preguntó si Cecile podría cuidar de Eddie estos mismos días. La protagonista declaró que tenía miedo de dejar pasar las cosas. La comandante comentó que lo entendía todo. Afirmó además que había intentado presentar a uno de los caballeros a Sir Edwin, pero que todo había acabado sin éxito. Se dirigió entonces a su majestad y le preguntó si la muchacha estaba segura de que su relación con Sir Edwin era la misma que antes. La heroína le preguntó qué demonios estaba diciendo. Después de todo, la muchacha piensa que encontrar un hermano tan cercano como el suyo en su imperio sería bastante difícil. El capitán se dio cuenta de que Edwin había cruzado la frontera en secreto el mes pasado. Como consecuencia, parecía que había traído consigo el elixir de Manglada. Este elixir, conocido como la medicina especial del reino de la mugre. Todo esto significa la posibilidad de que lo haya mezclado con la comida de la emperatriz. También Cecile se dio cuenta de que no importaba si la dosis de la poción era pequeña o no, pero se desconocía con qué propósito decidió hacerlo, además de a escondidas de su hermana. La protagonista, al escuchar todo esto, solo se rió al final. Inmediatamente dijo que en primer lugar se trata de alguien que en tal caso no tiene nada de qué preocuparse. Todo esto se debe a que este es el pasatiempo de Edwin desde hace mucho tiempo junto con huir, notando que después de que sus padres dejaron este mundo, entonces se obsesionó con la salud de su hermana. Tenía 16 años cuando se escapó y acabó trayéndole una medicina del sur y pidiéndole que se la comiera. La chica estaba furiosa en ese momento, así que le dijo que no se la trajera.
Probablemente por eso cambió su método de meter a su emperatriz en la comida. Además, la heroína se dio cuenta de que él es ese tipo de persona y la mujer no debería preocuparse por ello. Después de todo, él es la razón por la que la heroína está sana. El capitán comentó que si Su Majestad lo dice, es que lo ha entendido todo. Continuó diciendo que en lo que respecta a Sir Edwin, ella hará todo lo posible, pero no se debe esperar demasiado de ella. También comentó el asunto de los 4 duques. Enviará un informe en cuanto tenga nueva información sobre ellos. La protagonista asintió y la interlocutora salió de su habitación. Al cabo de un rato, la muchacha se desplomó sin fuerzas. Al mismo tiempo, pensó que era mejor así que con aquella medicina. Lo antes posible, pensó la muchacha, debía encontrar un marido al que pudiera traspasar algunas de sus responsabilidades. De lo contrario, moriría de exceso de trabajo ya en esta vida. Después de todo, después de algún tiempo, el torneo estaba en la etapa inicial después de todo. La emperatriz estaba a punto de aparecer en público, donde la esperaba su hermano. En cuanto llegó, las candidatas se alinearon frente a ella, arrodillándose ante ella. La protagonista se agachó en su trono y miró atentamente a todas las candidatas. Tras unos instantes, anunció a los hombres que se pusieran en pie. Los primeros que vio la emperatriz fueron los herederos de la familia Pegos y Delma. El siguiente que vio fue el hombre al que llaman la Bestia del Norte. Este hombre se llamaba Haven the Hard y la chica de su vida pasada lo conocía. Después de un poco de tiempo, la emperatriz declaró que a partir de este momento, el torneo era declarado abierto y todo el evento comenzó. Mientras lo hacía, la chica pensó en Haven the Hard. Recordó que se había encontrado con él por primera vez cuando el invierno era más crudo que nunca, de camino a casa. Todo había ocurrido 14 años atrás, y ella había sido una niña pequeña con las responsabilidades de cabeza de familia sobre sus frágiles hombros. Por aquel entonces se habían burlado de ella, la habían ignorado y le habían tendido una trampa todo el tiempo. Hacía tiempo que la habían engañado e incluso hubo momentos en los que tuvo que vender sus pertenencias. Todo el mundo le había dado la espalda, así que sus últimas esperanzas seguían siendo un viaje al norte. La heroína miró y vio que tenía los mismos rasgos faciales toscos de entonces. Fue entonces cuando un joven de sus años del lejano norte, Haven the Hard, le tendió la mano. En ese momento, la muchacha se sentó y pensó que ahora que lo pensaba, se daba cuenta de que la decisión de ir al norte había sido la correcta. En ese momento, la chica se preguntó si aquel tipo la aullaba porque estaba temblando delante de él o si habría alguna otra razón. También se preguntó por qué otro apodo era el monstruo del norte. Después de todo, siempre había sido el benefactor de Satan. De repente, su hermano se volvió hacia ella y le anunció que empezaba. Ahora era el turno del caballero de duelo del sur, Sir Japhet del Moy. Inmediatamente cruzaron sus espadas y la emperatriz preguntó a su hermano si Del Moy ganaría. Él, a su vez, preguntó si ella no podía verlo por sí misma. También preguntó si los ojos de la hermana son para la belleza. La protagonista comentó que hacía mucho tiempo que ella no le preparaba los almuerzos y no le veía practicar esgrima. Poco después del combate, el duque del Moy fue declarado vencedor. La protagonista se alegró mucho y declaró a Guy que mirara, pues resulta que tenía razón. El muchacho declaró inmediatamente que todo esto no es sorprendente, porque ella es su hermana, y la próxima salida será Sir Pagosa. La chica se preguntó si era verdad. También preguntó cuándo sería ya el final. Su hermano le comentó que probablemente sería dentro de una semana. La heroína pensó inmediatamente que debería haber una reunión pronto, pero por eso todo se puede retrasar. Al mismo tiempo, se preguntó si él estaría pensando en ello, ya que solo faltaba una semana. Pero también pensó en su fuero interno que cualquier candidato le valdría, así que tenía que encontrar un empleado. Mientras hablaban de ello, Sir Pagos estaba luchando.
Ya había derrotado literalmente a su oponente y le apuntaba con su espada. Más adelante la blandió para vencer a su oponente y quitarle la vida. Al mismo tiempo, con una sonrisa en su cara, declaró que finalmente debía morir. Oyendo todo esto, la protagonista exhaló tristemente y se volvió hacia su hermano. Sin siquiera preguntar qué quería la chica de él, corrió inmediatamente al lugar de la batalla. Todo esto fue porque se dio cuenta de que la muerte era inaceptable en este torneo que estaban teniendo. Por eso, en el último momento, consiguió repeler la espada del atacante del hombre. El oponente de este hombre estaba muy asustado porque pensaba que ya había llegado a su fin. Pero aún así el hermano del protagonista consiguió salvar a este hombre. Ahora estaba de pie con la bola apuntando a su oponente, que estaba desarmado de su ataque. Sir Pagos comentó a continuación su objeción a todo esto. Se dirigió a la emperatriz y declaró cómo se las arreglaban para profanar una tradición sagrada. Después de todo, Sir Seyton no tiene derecho a interferir en una pelea durante un torneo. El protagonista se preguntó qué tradición sagrada estaba en cuestión. También se preguntó que si la llamaba sagrada, incurriría en la ira de Dios. Al fin y al cabo, cualquiera que se atreviera a matar a su rival sería considerado un criminal. Pero el muchacho, a su vez, le comentó a la heroína que ya habían establecido nuevas reglas durante la celebración y que no era justo en absoluto. La emperatriz le comentó que la esencia de este torneo es la elección de su futuro esposo. Así que preguntó entonces cuál era el problema si ella misma establecía las reglas mientras lo hacía. Después de eso, decidió que abandonaría este evento. Al mismo tiempo declaró que no creía que este duelo mereciera su atención. Luego se dirigió a Eddie y le dijo que ahora él estaba a cargo del torneo. Su hermano escuchó todo esto y declaró que lo haría. La protagonista pensó que se había librado de semejante basura, pero resultó ser todo lo contrario. Ese mismo día, tras el inicio del torneo, tuvo una reunión, pero no tenía ni idea de que, tras ascender al trono, tendría que enfrentarse a una mierda de hada. El norte, junto con las 7 colinas, están frenando al Imperio Grypton. Junto a ellos está el Imperio Silton y el amistoso país de las 7 colinas. Sin embargo, ha surgido un desacuerdo comercial entre Silton y el Imperio, y el motivo es la diferencia entre las monedas de oro de las 7 colinas, fundidas a partir de 12 gramos de oro, y también las monedas de oro de Silton, fundidas a partir de 14 gramos de oro. La cantidad de dinero que se embolsó la tía del emperador fue de 320,000 monedas de oro. Silton, que tolera la amistad con las 7 colinas, protestó formalmente. El Ministerio de Asuntos Exteriores, que estaba al borde de la bancarrota, declaró que no tenía forma de compensar las reclamaciones del Imperio de Silton. Uno de los funcionarios implicados en todo el asunto informó a la emperatriz. Al cabo de poco tiempo, la heroína declaró para que el hombre cerrara la boca. El hombre preguntó a su majestad qué acababa de decirle. La heroína le declaró que no se preocupara por eso y que se limitara a seguir a los soldados, ya que no se le pedía nada más. El hombre declaró que todo era malo, porque la emperatriz declaró que ella iba a rasgar su estómago abierto. La chica le preguntó si tenía mal oído. Resulta que lo entiende todo perfectamente, así que declaró a sus subordinados que iban a cortarle por la mitad. El interlocutor cayó inmediatamente de rodillas y empezó a rogar a su majestad que le perdonara, pues se arrepentía. Otro hombre se dirigió a su majestad y comentó que era un castigo demasiado duro para alguien que había trabajado duro por el imperio durante tantos años. La emperatriz gritó inmediatamente que otro castigo era demasiado duro, notando que se avergonzaba de ver el resultado de 12 años de incompetencia de esta persona. Por eso sintió curiosidad incluso por saber cuál era el problema de la sección del vientre. Cuando pasa algo, no son capaces de encontrar una solución. Preguntó si son capaces de asumir responsabilidades, de resolver el problema con dignidad.
También se preguntó por qué demonios los impuestos del imperio deben cubrir sus errores. De nuevo se volvió hacia su interlocutor y le dijo que si le decía la verdad, no le cortaría el estómago. Además, preguntó si el hombre no sabía realmente que Marcus y su tía estaban malgastando ese dinero. El resultado final de todo esto llegó unos días después, cuando el exministro de Asuntos Exteriores fue decapitado por aceptar sobornos. La persecución de las riquezas de la familia del antiguo emperador llegó a su fin. La heroína, tras formar un fondo de emergencia, reparó el daño causado al imperio Silton. Un fondo de emergencia es un presupuesto personal diseñado para proporcionar seguridad financiera en caso de gastos imprevistos. Y justo cuando el torneo llegaba a su ronda final, la protagonista fue abordada por su hermano. Este, corriendo hacia la chica, le dijo que parecía bastante cansada. También comentó que le habían dicho que hoy apenas había tocado la sopa y que si era verdad. La protagonista dice que solo está un poco cansada. También preguntó si había algo en la sopa y volvió a ponerle algo, por supuesto, algún sabor extraño. La interlocutora comentó a su hermana que era mejor para ella no saber todo esto. La chica, con una cara triste, dijo que iba a perder a su hermana una vez más. No necesita una cura, pero un cónyuge inteligente. El chico le comentó que si solo se trataba de eso, no debía preocuparse. Después de todo, es probable que el duque de Hard gane. La emperatriz se preguntó de qué estaba hablando. Se preguntó cómo lo sabía, ya que el torneo aún no había terminado. Su hermano le dijo que el duque era el más fuerte del norte y se preguntó si sería cierto. Al cabo de poco tiempo, la heroína llegó a la final del torneo. Allí estaba luchando Haven de Hard. La protagonista se sentó muy preocupada por él y recordó todo lo que había hecho por ella en su vida pasada. Su oponente, sin embargo, resultó ser el mismo hombre que quería matar a su otro contrincante. Y así comenzó su feroz batalla, y cruzaron sus espadas el uno con el otro. La emperatriz y el resto del público siguieron muy de cerca este emocionante combate. El duque de The Hard dominó a su oponente todo el tiempo. Al cabo de poco tiempo, el favorito del protagonista golpeó con su espada la de su oponente y la destruyó. Por eso fue el vencedor en este duelo. Todo esto porque su oponente ya no tuvo la oportunidad de luchar, porque su arma fue destruida. Un momento después, Haven the Hard fue declarado vencedor del torneo. Al ver todo esto, el protagonista se emocionó mucho. Todo esto se debía a que este era el hombre que ella quería ver como su esposo. Después de un poco de tiempo, el hombre llegó ante la emperatriz y arrodillándose declaró que su nombre era Haven the Hard de las Tierras del Norte. También añadió que dedicaba esta victoria a su majestad. La protagonista le dio la mano y declaró que la aceptaba encantada. El hombre, a su vez, besó la mano de la muchacha, que sostenía con la suya. La heroína al ver esto pensó que por fin todo había sucedido. Miró al hombre que le besaba la mano y pensó que por fin tenía un empleado, uno fijo, que se quedaría con ella hasta la tumba. Al cabo de un rato, este hombre volvió a acercarse a la protagonista. La chica preguntó qué quería el duque de Hart. También con una sonrisa en la cara le hizo notar que una vez más le felicitaba por su victoria en el torneo. El interlocutor, a su vez, se disculpó por darle así la noticia, pero tiene una pregunta para su majestad. Resulta que hay una cosa que le gustaría saber de ella. El protagonista pregunta inmediatamente qué es lo que quiere saber. Le preguntó por su hermano menor, el conde de Satón, si estaba realmente loco. La chica se quedó estupefacta ante tal cosa y simplemente petrificada. Luego recobró un poco el sentido y preguntó qué le había hecho Eddie después de todo. El hombre le dijo que, en términos generales, si no hubiera participado en el torneo, su hermano se habría ido directamente al Imperio Griptón y la habría liado parda. Así que resultó que si mataba a uno de los dos comandantes, entonces empezaría una guerra. Al oír todo esto,
La emperatriz se quedó muy sorprendida de su hermano. La muchacha se dio cuenta de que si el imperio de Griptog lanzaba una invasión, el primero en ser golpeado sería el ducado del norte de Dejarda, porque están situados muy cerca de la frontera del otro. Ahora la chica sabía que Eddie había amenazado al duque para que participara en el torneo. Resulta que Dehart es un buen hombre, pero por desgracia se vio obligado a acudir a ella. La emperatriz dijo que si su hermano amenazó a un hombre y lo obligó a participar en la guerra, entonces él tiene derecho a negarse. Resulta que podía regresar si todo esto no era de su agrado. Pero, de repente, el hombre declaró a su majestad que, pensándolo mejor, le parecía una buena idea golpearles. Ahora, la heroína se quedó estupefacta al oír tales palabras de su interlocutor. Inmediatamente se preguntó qué demonios estaba diciendo y qué más había que golpear. El duque, además, comentó que en realidad sería una guerra con el imperio y se preguntó si tenía razón. También dijo que si él se convertía en el ganador del torneo, entonces su majestad no se quedaría de brazos cruzados. Después de todo, su ciudad natal estaba en peligro, y la chica pensó que esto olía a los manejos de uno de sus hermanos locos. También dijo que todo esto aparentemente será así, pero vale la pena tenerlo en cuenta no solo a él. Inmediatamente después, el hombre le cogió la mano y se la puso en el corazón. Le preguntó además por qué era así. Luego se inclinó más hacia la chica y declaró que ya le pertenecía. La protagonista se quedó estupefacta ante este giro de los acontecimientos y declaró que nada de eso era cierto. Al cabo de un momento, retiró la mano y se dio cuenta de que tenía que decidir por sí misma quién sería el ganador. Por eso, este hombre no es el único aspirante a ganar, comentó el duque. Resulta que todavía está indecisa. La chica, a su vez, añadió que todo esto es exactamente así. Al fin y al cabo, resulta que piensa considerar a todos los candidatos durante el próximo año. El hombre se dio cuenta de que disponía de todo un año. Renja continuó diciendo que si eso no le parecía bien al hombre, podía regresar inmediatamente a su lugar en el norte. A continuación, el hombre preguntó a su majestad si no le gustaba. La muchacha pensó que sin duda era una persona valiosa, pero no era tan sencillo. Al mismo tiempo, le dijo que no se trataba de si le gustaba o no. Él declaró que entendía todo esto, pero que la chica le gustaba mucho. Al mismo tiempo, la heroína se sintió avergonzada por tal cosa. Al mismo tiempo, ella pensó, si este hombre se muestra bien durante este año, pero que así sea, vamos a escribir sus pretendientes potenciales. Pero aún así, pensó que sería mejor que él no supiera nada de todo esto. A continuación, se acercó al hombre y le tocó la barbilla con la mano. Mientras lo hacía, dijo con una sonrisa que esperaba que él no se oyera y que, sin embargo, también entendía. El hombre se inclinó más hacia la mano de la emperatriz y afirmó que no la abandonaría por nada del mundo. Al cabo de poco tiempo, la muchacha estaba sentada en su despacho. Una vez más estaba ocupada con una enorme cantidad de trabajo. También estaba pensando que ya que el torneo había terminado, podría cargar a todos con sus nuevos trabajos ya. De repente llamaron a su despacho y la heroína anunció que entraran. Era el mayordomo y anunció a su majestad que había quienes solicitaban su audiencia. La heroína preguntó inmediatamente quiénes eran esas personas. El interlocutor declaró que se trataba de Pagos Dalton, del este, y de Japhet Delmoy, del sur. Ambos hombres estaban ya sentados de rodillas ante la emperatriz. Inmediatamente declararon que habían venido con un mensaje del sureste para su majestad. La muchacha se preguntó de inmediato qué era lo que había sospechado que podía ocurrir. Sobre Taki era extraño que los dos ducados se hubieran unido, y se preguntó a qué se debía. Uno de los chicos había declarado a su majestad que era Pagos Dalton. Resulta que quiere ser elegido finalista para el torneo nacional. También comentó que si ella le elegía como ganador, el ducado del este y del sur también permanecerían leales a la familia Seyton.
Al oír esto, la protagonista declaró que no le gustaba nada. También añadió que no aceptaba tal cosa. Además, ¿no perdieron contra el duque de Hart durante la competición? El interlocutor preguntó si Su Majestad se daba cuenta de lo que decía ahora, o si no se daba cuenta de lo que significaba su propuesta. La muchacha, a su vez, pensó que al enviar a una niña como mensajera, esa gente debía creerse superior. Después de pensarlo un poco, la heroína le dijo a Pagos Dalton que él, y no ella, no se había dado cuenta de lo que decía. También le preguntó si solo le juraría lealtad si estuviera casada. Señaló que si ese era el caso, significaba que si no se casaba con él estaría en su contra. Añadió también que en ese caso, se vería obligada a cortarle la cabeza y a reconocerlo como traidor al hacerlo. El interlocutor comentó que Su Majestad se equivocaba. Al fin y al cabo, las familias de ambos no habían conspirado para traicionarla. Sin embargo, como fundadores de las 7 colinas, les gustaría ofrecerle el poder para reforzar su posición en la situación actual. El hombre pidió a la emperatriz que hiciera del sudeste su bastión. Cuando acepten el honor de convertirse en su mano derecha, Su Majestad. Escucha las palabras de este desfiladero. El protagonista pensó que era realmente bueno en la persuasión. A continuación, el protagonista se dirigió de nuevo a Pagos Dalton. Afirmó que éste transmitiera a su padre que dejara que su voluntad fuera más sincera. Además añadió que aún les quedaría por saber que el segundo hijo del duque no era su tipo. Estas palabras fueron oídas por los 2 muchachos y quedaron sorprendidos por ellas. Entonces ella se volvió hacia el otro hombre y le dijo que le pedía que se quedara un poco más, porque le gustaría aclarar algo con él. El otro hombre abandonó la habitación y solo quedó el hombre al que la emperatriz había llamado. En ese momento, la muchacha se volvió hacia Sir Japhet del Moy. Le preguntó si también obtendría el ducado del sur cuando se casara con Pagos. También comentó que el hombre podía pensar todo lo que quisiera en eso. El interlocutor preguntó inmediatamente a Su Majestad si no bastaba con que fuera su leal súbdito. La protagonista sonrió de inmediato y dijo que pensaba que le iban a pedir que eligiera a uno de ellos. Pero desde que llegaron juntos, no fue así en absoluto. También se dio cuenta de que esta persona solía ser una de las candidatas, pero ahora resultaba ser solo una dama de honor, y se preguntó si todo esto era solo para alegrarse de los logros de Pagos. El interlocutor escuchó atentamente y no se mostró especialmente complacido con estas palabras. Entonces esquivó a la muchacha y dijo que la voluntad de Su Majestad se transmitiría a su propio padre. El resto del día el protagonista se dedicó al papeleo. Al cabo de un rato, llegó un momento muy interesante. La emperatriz acababa de ponerse su precioso vestido y estaba siendo admirada por su hermano. Al mismo tiempo, este decía que su hermana estaba muy guapa con él. Era hora de que comenzara el banquete, en el que se anunciaría el ganador final del torneo nacional. Después de todos los preparativos, por fin todo estaba listo para comenzar. Al cabo de un rato, llegó la emperatriz y se anunció que Su Majestad la emperatriz había llegado por fin. Pero no llegó sola, sino rodeada de su hermano y del ganador del reciente torneo. Al cabo de un rato, el duque de Hart se acercó a Su Majestad. Le tendió la mano y le preguntó si la muchacha le haría el honor. Fue él quien preguntó, pues deseaba bailar con ella. De todos modos, la emperatriz accedió y comenzaron a girar juntos en un baile. La heroína lo escrutó atentamente, mientras pensaba que se preguntaba si él pensaba que era una muchacha hermosa. Entonces la muchacha se volvió hacia Haven. Le susurró al oído que fuera a verla por la mañana, a su despacho privado. Al oír esto, el hombre le preguntó si la gente solía decirle que fuera a su habitación esta noche. La heroína le dijo inmediatamente que no dijera tonterías. Él, por su parte, se dio cuenta de que había malinterpretado a la mujer y declaró que sabía que lo había hecho. Al cabo de un rato, el hombre cumplió la voluntad de la emperatriz. Llegó a su puerta y la muchacha declaró que solicitaba amablemente al señor Haven.
También presentó a su primer secretario, que se llamaba Kyle. Al secretario le dijo que se trataba de su futuro consorte, el duque de Hart. Ambos se lanzaron expresivas miradas. El duque pensó que este mejor secretario está cerca de su majestad todo el tiempo. Kyle, por su parte, pensó que a partir de ahora verían más a este hombre. A continuación, la protagonista se dirigió a su futuro cónyuge y le dijo que no le había asustado, porque no lo repetiría 2 veces. El interlocutor le comentó que lo tendría en cuenta. Al cabo de un rato, la emperatriz dijo que en primer lugar era necesario mirar esos documentos. Preguntó si el tipo los habría aprobado o rechazado si estuviera en su lugar. El interlocutor, a su vez, empezó a mirarlos detenidamente y a leerlos. Tras familiarizarse con ellos, puso los papeles sobre la mesa y dijo que él los habría rechazado por 3 razones. La heroína se sorprendió e inmediatamente reclamó al tipo que le diera todo tipo de razones. Afirmó que, en primer lugar, ni siquiera merecía la pena considerarlo. Consiguen que este impuesto en estudio se elimine o se reduzca debido a la creciente incidencia del descontento ciudadano. Por eso, en su opinión, este impuesto debería seguir reduciéndose. En segundo lugar, el hombre señaló que aunque parece dentro de lo razonable, pero en realidad es un completo disparate. Se debe a que la tierra de Yale se estableció no hace mucho tiempo, por lo que muchas familias emigraron allí. Y de alguna manera, milagrosamente, sigue habiendo gente hambrienta allí. El hombre afirmó que sería bueno averiguar qué está ocurriendo allí. Si un engaño de alguien o algo más global. La emperatriz preguntó entonces cuál era la tercera razón, y la futura consorte comentó que, para empezar, habría que abandonar la explotación de minas minerales en las montañas del Moy. También es necesario averiguar la relación de los 2 territorios interesados que quieren hacer frontera con estas montañas. Después de todo, si resulta que no tienen tiempo, todos podrían acabar en una batalla por el territorio. La protagonista escuchó atentamente todas las palabras del hombre y pensó que este era exactamente el hombre que estaba buscando. Al fin y al cabo, los 3 problemas nombrados eran los que ella había estado pasando por alto. Además, incluso las soluciones que Haven había esbozado eran las mismas que las suyas. Después de eso, se le ocurrió que ahora lo que dijera el hombre huidizo no importaba. A continuación se volvió hacia el hombre y le preguntó si quería tomar una taza de té con ella. Y al poco rato ya estaban sentados juntos tomando una taza de té. La protagonista dijo que creía que el compromiso podría organizarse ya la semana que viene. El hombre la sorprendió diciendo que, literalmente, en el banquete de ayer, la chica le había insinuado que no valía la pena darse prisa. La heroína comentó que había reconsiderado su opinión y se preguntó si no era de su agrado. El duque le dijo que en absoluto. También afirmó que aceptaría tomar una leche con ella, literalmente, incluso mañana. En ese momento, miró fijamente a la chica y afirmó que parecía complacida por ello. Y ésta le comentó que era algo natural. En eso, ella declaró cómo podía estar insatisfecha cuando el único y útil hombre la ayudaría. Él, a su vez, preguntó qué significaba el único. La emperatriz le dijo inmediatamente que estaba pensando que después del matrimonio debería tener un amante de algún tipo. El duque se enfadó y se quedó estupefacto. Inmediatamente se puso en pie y gritó que no pensaba verla compartiendo su amor con otra persona. La protagonista le dijo inmediatamente que creía que aquel hombre estaba equivocado. Afirmó que para ella era importante tener al mayor número posible de personas de su lado. Al oír esto, Haven afirmó que si la chica decidía casarse con otro, habría una carnicería. El protagonista se escandalizó ante este comportamiento y afirmó que estaba hablando de añadir a alguien a su harén. De nuevo el hombre se volvió hacia su majestad. Besó la mano de la muchacha y declaró que la protegería. También comentó que si las 4 familias sobrepasaban sus límites, le prometía que traería todas sus cabezas. Si Gripton invadía sus fronteras, enviaría inmediatamente sus tropas y no permitiría que ninguna amenaza perturbara a la emperatriz.
El futuro esposo afirmó además que sin duda protegería a su majestad. La protagonista se sintió un poco avergonzada y se preguntó qué estaba diciendo. Le preguntó si le bastaba con decir que quería unir a todo el continente. El interlocutor comentó que si su majestad lo deseaba, él cumpliría inmediatamente su voluntad. Pero la muchacha, a su vez, lo detuvo y le dijo que se calmara y no hiciera tonterías como su hermano Eddie. También declaró que era una orden para él. El hombre se marchó ya declarado que cumpliría su voluntad. La heroína en este momento pensó que si estos dos, junto con su hermano, el efecto se duplicaría varias veces. Después de eso, la chica puso su mano en el brazo del hombre. También se dio cuenta de que si él le prometía algo, ella podría reconsiderar su decisión sobre la creación de un harén. Afirmó que le había prometido que siempre estaría de su lado y la apoyaría. También que estaría a su lado hasta que la muerte los separara. El hombre no lo dudó ni un segundo e inmediatamente declaró que juraba por su vida que lo cumpliría. Al oír esto, la muchacha se puso muy contenta y pensó que por fin tendría un cómplice. Al cabo de un rato, el futuro cónyuge siguió abandonándola y la heroína se sentó sola a tomar té y pastel. Al mismo tiempo pensó que elegir Haven había sido una gran decisión para ella, porque hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien. Después de eso, ella siguió un curso para mordisquear el pastel. En ese momento, pensó que si realmente tenía tanto talento, la chica debería organizar un compromiso lo antes posible. También le haría firmar un contrato de por vida con ella. En ese preciso momento, la heroína probó un trozo de tarta que tenía delante y se quedó aún más adormecida por su sabor. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que su hermano Eddie probablemente lo había creado, incluso aparte del hecho de que él había pinchado algo de nuevo, pero también sí sabor demasiado amargo. Además, ella pensó que tan pronto como ella lo vio y le dijo todo, incluso si era de mi agrado. En ese mismo momento su puerta, alguien vacía, y entró. Era la doncella del vino. Anunció a su majestad que había llegado el comandante de los caballeros. La muchacha comentó que si era Cecil, la dejara entrar. La subordinada entró de inmediato en su habitación. La muchacha le preguntó si había alguna novedad. La rompedora de juramentos se disculpó inmediatamente por la molestia y dijo que, sin embargo, tenía noticias urgentes para la emperatriz. La protagonista preguntó sorprendida qué había ocurrido después de todo. La capitana de los caballeros declaró que hacía poco se había producido un secuestro masivo en Filande. También declaró que hacía poco le habían informado de que 7 personas de ciudades cercanas del imperio habían sido secuestradas. Los desaparecidos son celebridades de todo tipo. La chica preguntó quién había sido secuestrado exactamente. Su compañera le dijo que habían secuestrado a un profesor de derecho de la academia y a la tercera hija del conde Gideón. También había un famoso arquitecto y un historiador de 75 años, Timolis, así como varias personas más entre los secuestrados. De repente, la protagonista la detuvo y le dijo que el capitán ya le había contado bastante. Eso era todo y estaba claro, pero ella se preguntaba cuál era el motivo de todo aquello. Cecil afirmó que ahora se lo contaría todo. Inmediatamente señaló que tenían la declaración de un testigo que había visto el secuestro de la 4ª víctima. Informó entonces de que un tipo que se parecía a su hermano intentó agarrar a uno de los hombres y gritó que su majestad quería verle. El capitán declaró que así lo había dicho. La protagonista se quedó estupefacta ante este giro de los acontecimientos. En ese momento, pensó inmediatamente en lo que su hermano Eddie estaba haciendo después de todo. Además, el capitán se dio cuenta de que los secuestrados están ahora en el condado de Sutton. También resulta que están bien y que los liberarán pronto. Pero entonces declaró que no encontraba palabras para decir que todo se trataba de rumores a su majestad. La heroína preguntó de qué tipo de rumores estaban hablando. Su interlocutora le dijo que los rumores se referían a que iba a crear su harén. La heroína se preguntó si se referían a un harén. Además, entendía que Haven había dicho que no toleraría tal cosa. Entonces no entendía de dónde venían los rumores.
Además, tenía curiosidad por otra cosa. Entonces le preguntó a la capitana dónde estaba su hermano Edwin. Ella le dijo que estaba en el estadio del palacio. Y así, inmediatamente después de esta conversación sobre el protagonista, y se dirigió a ese mismo lugar. Allí estaba su hermano, que estaba entrenando en posesión de una espada. Cuando se dio cuenta de su hermana, inmediatamente se emocionó y corrió hacia ella. Al mismo tiempo, corriendo, le preguntó si era a él a quien había venido a ver. La heroína le preguntó inmediatamente si no quería decirle nada. El chico puso cara de sorpresa y le preguntó de qué hablaba y por qué estaba tan enfadada ahora. Su hermana le dijo que se había enterado de que había secuestrado a gente y la había encerrado en su mansión. El hermano dijo sonriendo que no había secuestrado a nadie. Además, comentó que solo les había ofrecido trabajar para la familia real. La chica pensó que lo había hecho después de todo, secuestrarlos. Además, con cara triste, le dijo a su hermano que arrastrar a la gente a algún sitio sin su consentimiento era, después de todo, un secuestro. También se dio cuenta de que no dejarles ir a casa también era privación ilegal de libertad. Pero a su vez su hermano le comentó que entonces le serían leales hasta el fin de los tiempos y que si querían traicionar, pagarían con su vida. También le preguntó de qué otra forma someter a personas peligrosas que podrían apuñalarla por la espalda. La heroína ya no encontraba respuesta a eso. A continuación, se acercó al tipo y le dio un golpecito en la frente con la mano. Después de eso, ella declaró tomar de finalmente, ya se despertó. Después de un momento, la heroína todavía puso su mano en la cabeza del tipo y lo acarició. También se dio cuenta de cuántas veces le había pedido que no hiciera una estupidez como esa. Después de pedirle que él que hacer una cita para ellos, y se disculpó adecuadamente, y también le preguntó si entendía todo esto. El hermano, después de un acto tan dulce por parte de su hermana, le dijo que primero hay que preguntar y luego pedir ir con él, y le preguntó si lo entendía así. Su hermana le comentó que se puede decir así, pero que no secuestre a nadie mientras lo hace. La protagonista se disculpó con su hermano después de eso, pero este afirmó que todo estaba bien. Además, la chica pensó que, en cualquier caso, tenía previsto contratar a muchas más secretarias y funcionarios. Al fin y al cabo, sigue siendo necesario reorganizar el sistema para mantener la estabilidad. Además, le dijo a su hermano que entonces debería ir a ver cómo lo hace la gente normal. Ella le preguntó si quería hacerlo y él respondió que por supuesto que sí. Inmediatamente después, la heroína se fue a otro lugar de la finca. Al mismo tiempo pensó que se preguntaba entre la gente que Eddie había traído si habría quienes quisieran trabajar realmente para ella. Después de todo, si ella no seguía la voluntad de Haven, habría masacres con su talento, y la chica no entendía qué otra cosa hacer. Y así, mientras caminaba por el pasillo y pensaba en todo esto, vio frente a ella a Haven, que salía de la esquina. Inmediatamente se preguntó si el hombre se dirigía hacia ella. Además, comentó que, independientemente de cómo se sintiera el hombre al respecto, ella tenía algo que decir, pero el amigo del hombre la interrumpió e inmediatamente se dirigió a su majestad. Afirmó que eso significaba que a ella le gustaban los tipos celosos. La protagonista se quedó estupefacta y volvió a preguntarse qué se le pasaría por la cabeza a este hombre. Después de eso, fueron y se sentaron juntos en el sofá para discutir las cosas. La protagonista comentó que solo se trataba de un malentendido entre ellos. Al fin y al cabo, ahora no tiene intención de crear pena y solo se trata de un rumor ridículo. El interlocutor le preguntó si definitivamente no debía preocuparse por ello. La heroína comentó que naturalmente es así, porque él es la única persona que tiene. Él, avergonzado, declaró que también. Después de todo, su majestad es la única chica que tiene. En ese momento, la heroína pensó que todo estaba muy bien. Como consecuencia, cogió su mano y tocó la cara del hombre con ella. El hombre se avergonzó aún más y preguntó qué hacía su majestad. La muchacha le miró a la cara y pensó en lo tentadora que era su mirada.
Haven, a su vez, se inclinó poco a poco hacia la muchacha para besarla. Al cabo de unos instantes, sus labios se rozaron en un beso. La protagonista lo aceptó con calma y ni siquiera apartó al hombre. Inmediatamente después de esta acción, se quedó un poco sorprendida. Su futuro esposo se sintió aún más avergonzado e inmediatamente se disculpó por tener los labios secos. A causa de todo esto, empezó a preocuparse mucho y se preguntó si se había precipitado demasiado en este punto. La chica, por su parte, seguía sentada también avergonzada. Al mismo tiempo, pensó que este beso era probablemente apropiado, puesto que, después de todo, ya estaban comprometidos. El protagonista sabía que el compromiso es el primer paso hacia el matrimonio. En consecuencia, es costumbre que los casados compartan cama. Además, entre otras cosas, la heroína ya le había prometido a Haven que no habría harén. Justo en ese momento, la chica pensó, ¿y si él se convierte en el único hombre al que besará el resto de su vida? En ese momento, el hombre que estaba sentado frente a ella miró a la chica pensativa. Se preguntó si con su acción había estropeado su estado de ánimo. Pero literalmente al mismo tiempo, la protagonista pensó que aunque ella le besara, solo y únicamente estaría por ello. En ese mismo momento, ella se inclinó hacia Haven y parecía que estaba a punto de besarle de nuevo. No bien lo hubo hecho. De repente alguien llamó a la puerta de la habitación en la que se encontraban y se dirigió a su majestad. La heroína se apartó inmediatamente del tipo y anunció que entraban en la habitación. En ese mismo momento, un mayordomo entró en la habitación. La emperatriz preguntó qué ocurría. El mayordomo se disculpó inmediatamente por haber distraído a la muchacha y afirmó que la pondría rápidamente al corriente. El futuro esposo de la bella se sentó de espaldas a ellos y se mostró aún más confuso. De repente, el mayordomo anunció que había llegado un aviso de la casa de Delmoy con una proposición de matrimonio. La protagonista y el hombre que se sentaba a su lado se quedaron estupefactos. A continuación, el duque se levantó y declaró a su majestad que solicitaba que se convocara al comandante de los caballeros. Todo esto, ya que las tierras de Delmoy serían arrasadas. La heroína le comentó inmediatamente que le había dicho que Eddie había sido pasado por alto. El interlocutor le comentó que eso significa que la guerra con Delma no se va a producir. La protagonista le comentó que su petición sería rechazada. El duque, a su vez, le dijo que pedía disculpas a su majestad, pero que, con todos los respetos hacia ella, tenía derecho como duque de The Hard. La heroína, a su vez, pensó que una vez más hablaba por los suyos. También se preguntó por qué solo quería darle trabajo extra. La emperatriz le dijo inmediatamente al hombre que si quería empezar una guerra con ellos, podía olvidarse de la chica. El hombre le preguntó qué quería decirle. Ella continuó diciendo que hacía tiempo que había dicho que solo tenía un hombre. El duque preguntó si la chica sería capaz de rechazar la oferta. Todo esto porque tiene todo lo que necesita para exterminar a Delmoy. El protagonista en ese mismo momento pensó que, con toda probabilidad, así reflejaba su momento con la provocación. Pues resulta que tras el rechazo que recibieron, cuando regresaron a su casa y ella recibió informes de Cecil sobre el avance en el suroeste, se dio cuenta, ya que ella y Haven aún no se habían casado, uniendo el norte y Finlandia, entonces aparentemente esas personas sintieron que era un buen momento para actuar. Además, la muchacha estaba completamente segura de que Skyer no entraría en la refriega. Debido a esto, solo queda la opción de unir fuerzas con Delma y Pagos. Resulta que esta opción conducirá definitivamente a una guerra civil. En la situación actual, los dos bandos estarán en lados opuestos de la barricada. Y si ese es el caso, no es una mala noticia. Pero también se dio cuenta de que si el propio Delmoy decidía ofrecerle su mano y su corazón, definitivamente no había que desaprovechar esta oportunidad. Inmediatamente, la heroína se volvió hacia Haven y le dijo que no se alarmara. Al fin y al cabo, ella ya tenía el cebo para ellos.
La interlocutora se dio cuenta de inmediato de que, en realidad, él seguía preguntándose qué estaría pasando por su cabeza en esos momentos. Con una sonrisa en el rostro, la muchacha le preguntó si creía que lo mejor era acabar con los pagos. Él, a su vez, declaró a su majestad que ella era mucho más interesante de lo que hubiera podido sospechar. El hombre también miró atentamente a su interlocutora y le pareció que se quedaba helado. Inmediatamente después se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros a la muchacha. El hombre se sintió muy avergonzado y, dudando, dijo que creía que ella tenía frío. Todo ello porque tenía las manos muy frías. También se dio cuenta de que, de repente, ella estaba algo incómoda mientras lo hacía. La confundida protagonista se dio cuenta de que la frialdad sobresale cuando un hombre la cuida. Añadió, además, que ella se pondría bien, así que él ya podía irse. El futuro cónyuge la evadió y afirmó que estaría deseando conocerla. Después de todo esto, la muchacha convocó al conde del Moy. Al poco rato llegó a su casa y ella estaba sentada en su trono. Inmediatamente Lidia preguntó si no eran damas de honor, diciendo que se alegrarían por sus vecinos. Y el conde le hizo notar inmediatamente que, por muy alegre que fuera el motivo, no creía que la muchacha se alegrara tampoco por ello, si era un miembro de la familia o si pensaba mal. Preguntó. La heroína, al oír esto, sonrió. También le preguntó si pensaba que al convertirse en su cónyuge podría obtener más privilegios de los que tenía en ese momento. El interlocutor le comentó lo que estaba diciendo. Al fin y al cabo, fue solo su admiración por la emperatriz lo que le despertó a hacer semejante propuesta. Al oír esto, la muchacha pensó que era un hipócrita. Se preguntó además qué debía hacer en una situación así. Al fin y al cabo, el duque de Hart es muy celoso y sus sentimientos ella los atesora mucho. Así también a todo esto ha tenido éxito, solo que la noticia llegará muy rápidamente. Ahora ella se preguntaba si él pensaba que a Pagos le gustaría. Por eso se preguntaba si el tipo no tendría miedo de las consecuencias. El interlocutor no esperaba semejante pregunta y se quedó estupefacto. Entonces, sonrió y dijo que si hay consecuencias apropiadas, Del Moy no se relaciona con Pagos. Al escuchar tales palabras, la protagonista se alegró mucho y siguió pensando en su plan. Después declaró a su interlocutor que efectivamente era así. Al fin y al cabo, resulta que Del Moy lleva ya unos 10 años tolerando. Declaró además que ya había pasado suficiente tiempo desde la invasión de Missus y con la ayuda que habían recibido del ducado de Pagos. Resulta que la observación de la emperatriz sobre el comportamiento de las tierras de Pagos seguía su curso. La protagonista sabía que los 4 ducados de las 7 colinas tenían la misión de vigilar el imperio, ya que su poderío militar les da ventaja incluso sin el apoyo del propio imperio. Pero las fronteras de las tierras de Del Moy, en el sur del imperio, fueron destruidas debido a las maquinaciones de Missus. En un momento difícil para el sur, el este y el duque Pagos acudieron al rescate. Al ayudar en la grave crisis, cambió la actitud de los 2 ducados. Pero al final, las cosas buenas se olvidan rápidamente, y el sur lamentó restaurar su honor y posición. Y aquí, justo en el interlocutor de la protagonista, afirmó que Pagos es una delma desigual. La chica se preguntó qué estaría diciendo, aunque, si recordaba, hacía poco que se habían descubierto yacimientos de mineral de gran calidad en las tierras del vizconde Hildel, y se preguntaba si sería así. Sin embargo, continuó diciendo que esa zona se encontraba cerca del este de Alchis. El interlocutor, al escuchar todo esto, no encontraba palabras ni respuestas. Así que resultó que esta misma fuente de mineral se encontraba en la frontera del Monte del Pin. La aristocracia del este y del sur había entrado en disputa sobre quién debía poseer legítimamente la mina. En consecuencia, Acheteldel pidió ayuda a Del Moy y Alchis a Pagos. Pero el resultado de todo esto fue el mismo, y el sur le debía al este. En ese mismo momento le trajeron un documento a la emperatriz. Ella lo cogió y le dijo a su interlocutor que ya habían pasado 10 años
y la situación no había cambiado. Resulta que ahora ni el norte ni Finlandia tolerarán la humillación de Delma. En consecuencia, si Pagos decide solucionar este incidente, el imperio intervendrá por la causa de la paz mundial. Los gritos de descontento de la aristocracia del sur, que alcanzan límites insospechados, ni siquiera merecen ser mencionados. Ahora la protagonista pensaba que si de esta forma se lograba tomar el control, Del Moy subyugaba el ardor de los Pagos. Estaría muy complacida con ello. El interlocutor, a su vez, le declaró que, como en la última ocasión, citaría sus palabras. Inmediatamente después esquivó «Hey» y partió, abandonando aquella habitación. La heroína, por su parte, pensó que había hecho todo lo posible y que ahora la elección sería solo de Delma. Con eso, se levantó de su trono y sintió que algo andaba mal en su cuerpo. Una imagen comenzó a inundar sus ojos y su cuerpo dejó de moverse y obedecerla. De todo esto se dieron cuenta sus subordinados, que se dirigieron a su majestad preguntando qué le pasaba. Estaban muy sorprendidos de tal estado de ella y se preguntaban si estaba mal y era necesario llamar antes a un médico. Ante los ojos de la protagonista todo empezó a nadar y pronto perdió el conocimiento de todo. Resulta que en su primera vida la chica se quedó en absoluta soledad. Sin embargo, intentó no tomárselo a pecho hasta que en un momento escuchó algo y oyó que la llamaban Reina de Hielo, responsable del sufrimiento de un niño pequeño, es decir, su hermano. Entonces la niña no tenía ni idea de cómo había vuelto a la vida, pero decidió por sí misma que en esta vida todo sería diferente. Resulta que su hermano está con ella, que se ríe incluso cuando no ha dicho nada gracioso, y también un cariñoso cónyuge que la ayuda en todo. Aunque Eddie sigue con su afición de meterle pociones en la comida, ella prefiere comérsela y vivir todo lo que pueda. Por eso se comió aquel trozo de tarta, que le pareció raro. Pasó un poco de tiempo después de ese incidente, y la protagonista se despertó. Lo primero que oyó después de despertarse fue a su hermano diciendo que se lo prohibía a su hermana pequeña y que no la dejaría morir. También estaba sentado frente a ella y le rogaba que abriera los ojos. La niña vio que en ese mismo momento estaba muy triste y el chico seguía diciéndola que no repitiera sus errores del pasado. De repente, puso la mano en la cabeza de su hermano y se volvió hacia Eddie. Este se emocionó de inmediato y le preguntó si su hermana había entrado por fin en razón. También declaró que ella no podía morir así. La heroína del anuncio se preguntó de qué estaba hablando y por qué esa Enna debía morir. También se dio cuenta de que su futuro esposo Haven estaba de pie delante de ella también. Resulta que ella se preguntaba cómo había estado tanto tiempo en esta cama después de todo. El duque comentó a su majestad que llevaba allí tumbada cerca de 1 hora. Preguntó qué había dicho finalmente el médico sobre ella. El tipo declaró que la chica debía de haberse envenenado con algo. La heroína se preguntó si realmente se había envenenado. De repente, el médico entró en la habitación y preguntó a su majestad cómo se encontraba. También le preguntó si le dolía el estómago. Si tenía algún dolor, le pidió que se lo comunicara. La emperatriz le comentó que tenía náuseas y escalofríos. El médico preguntó por todos estos síntomas. También notó que aún le costaba un poco respirar y preguntó si el hombre quería saber cuál era el veneno. Este le dijo que, aunque la sintomatología era sutil, la alteración de sus órganos internos y el descenso de su temperatura corporal indicaban la acción del veneno juriol. La chica se preguntó qué tipo de veneno era el juriol. A su vez, su futuro esposo preguntó si existía un antídoto contra él. El médico se dio cuenta de que no había ninguno. El hombre corrió inmediatamente hacia él y le agarró por la ropa. Al mismo tiempo, le preguntó muy agresivamente qué decía el hombre de que no existía. Y aún así, si está, entonces sí, que coja sus piernas con las manos y corra a crearlo. Pero su interlocutor afirmó inmediatamente que no era el caso, ya que sencillamente no era necesario.
También añadió que su majestad debería estar bien sin él. Inmediatamente se le pidió que diera más detalles sobre todo esto. Comentó que él mismo no era consciente de ello, pero que el propio cuerpo de su majestad resiste los efectos del veneno. Aún así, el Juriol es muy peligroso, adivinó el antídoto. Aún no creado. El duque preguntó sorprendido cómo es que su cuerpo resiste por sí solo. La chica en este punto declaró que no estaban preocupados por nada, porque resulta que no es tan fácil matarla. El médico se dio cuenta de que todo esto no es cierto, porque el veneno es bastante fuerte. Después de la ingestión puede matar a una persona pobre en un par de horas. Literalmente al mismo tiempo, su hermano declaró sobre el Hepaton protector. También añadió que ha estado dando este medicamento a su hermana durante 3 años. Afirmó que este fármaco ayuda a mantener el sistema inmunológico normal, resistiendo a las toxinas. Por ello, se preguntó si esta podría ser la razón por la que ocurrió lo que ocurrió. El protagonista se quedó estupefacto ante tales palabras y le preguntó a Eddie qué le había estado dando de comer durante todo este tiempo. El médico, a su vez, afirmó que entonces era bueno y que iría a crear medicamentos a base de Hepaton. Después de eso, la chica dijo que era una suerte que el veneno no tuviera un efecto adecuado en el cuerpo, pero el pastel era, en efecto, muy amargo. Su hermano preguntó asombrado qué otro pastel era. También comentó que había pedido a los criados que no añadieran nada a ese pastel en concreto. Luego reflexionó y dijo que resultaba que el pastel era amargo. La hermana comentó a su hermano Eddie que solo podía decirle una cosa, aunque ella estaba en contra de que lo echara, y por hoy de hecho le había salvado la vida. Entonces empezó a levantarse poco a poco y declaró que creía que se podía cerrar el tema. Después de todo, tenía una cita para hoy, así que le pidió a su secretaria que fuera a verla. De repente, su futuro marido se dirigió a ella y le preguntó si su majestad estaba en sus cabales o no. A continuación, él y su hermano volvieron a colocar a la chica en la cama y la cubrieron con una manta. Las víctimas se dieron cuenta de que, literalmente, acababa de despertarse hacía un par de minutos, tras haber estado a punto de morir, y ahora lo único que necesitaba era descansar. La niña comentó que, después de todo, estaba bien, y su hermano también añadió que más le valía quedarse quieta y callada. La heroína, a su vez, añadió que el caso es urgente y que por hoy tiene que resolverlo. Su marido le dijo que entonces él se encarga de todo, y del resto le informará personalmente más tarde. También le pidió que de momento se tumbara. Su hermano comentó con una sonrisa en la cara que Haven tenía razón y que se había convertido en su cónyuge para no sentarse en sus pantalones. Y a su hermana le dijo que tendría más cuidado antes de las comidas hasta que sacara esa rata en particular. El hombre comentó que así era. Si se necesitaba ayuda, solo había que dejar que ella la pidiera. A su vez, la niña al oírlo pensó que eso era lo único que le daba miedo. Después, el hermano declaró que ella debía descansar y que saldrían de la habitación. Pero de repente la hermana se volvió hacia su hermano y le pidió que esperara un poco. En cuanto abrió los ojos, se preguntó si no le había dicho que no repitiera los mismos errores. Y aquí estaba ella preguntándose a qué venía todo esto que ya se había dicho. Miró a la niña con sorpresa e inmediatamente corrió hacia ella. A continuación, abrazó a su hermana pequeña y se preguntó si su oído estaba dañado debido a su enfermedad. También preguntó con tristeza si tendría que volver a llamar al médico. Al oír esto, la protagonista se preguntó si había oído mal. También le dijo al chico que no necesitaba hacerlo, porque al parecer lo había soñado mientras dormía. Se dio cuenta de que la chica no se callaba si le dolía algo, y se lo dijo. La heroína dijo que haría lo que él dijera, pero que lo primero era atrapar al criminal. Después de afirmar que seguía viva, así que todo estaba bien por ahora. El hermano inmediatamente y remarcó que las heridas lo solucionarían todo. A continuación,
intentó salir de nuevo de la habitación y le dijo a su hermana que descansara. Ella dijo que sí y se tumbó a dormir. En ese momento pensó que debía de haber una gran conmoción en el palacio. Pasó poco tiempo y la protagonista se despertó. Se despertó para que Haven comprobara su temperatura. La muchacha seguía bastante caliente y él afirmó que aún tenía fiebre. Pero lo primero que le preguntó su interlocutor fue cómo había ido la reunión. A su vez, el chico le comentó que parecía que alguien necesitaba una cura para la adicción al trabajo. La heroína se dio cuenta de que la situación de las 7 colinas seguía sin ser estable. Por eso, aún no era el momento de ser una emperatriz perezosa. Su esposo le preguntó si realmente quería ser perezosa. La muchacha declaró que por supuesto que lo quería, porque le gustaba la vida ociosa. El hombre le tocó la cara y le dijo que en ese caso haría todo lo posible por cumplir su sueño. Luego señaló su medicina y dijo que la había preparado el curandero de la corte. También se dio cuenta de que no tenía un sabor especialmente agradable, así que le aconsejó que se la bebiera de una vez. La heroína se lo bebió al instante y el tipo se dio cuenta de que era muy amargo y ella ni siquiera se ruborizó. Además, le dio un caramelo y la chica declaró que estaba acostumbrada al sabor amargo y ahora quería ver el propio informe. Inmediatamente, el hombre le entregó una hoja con información. Dijo que la información sobre el río Brandel estaba en la última página. La emperatriz comenzó a hojear los documentos. Dijo que el río era poco profundo, pero que a menudo se desbordaba. El hecho de que el anterior emperador ignorara este problema les obligaba a gastar mucho en mantenimiento. El hombre se dio cuenta de que los trabajadores habían pedido que se redujera el proyecto. La chica comentó que eso no ocurriría. El duque continuó diciendo que no se trata en absoluto de dinero, sino que la gente se pregunta cómo pueden ocuparse de todo a tiempo. Les dijo que no faltaría mano de obra, por lo que podían empezar a planificar su trabajo. Su cónyuge le preguntó qué le había hecho decir eso. Le preguntó si no estaba planeando enviar tropas allí con el pretexto de construir una presa. El protagonista pensó que, efectivamente, ella estaba interesada en construir una presa en el río Brandel. Y hay literalmente 2 razones para ello. Por supuesto, la primera razón es limpiar también el río. Pero también es una oportunidad para colocar su ejército entre el sur de Del Moy y el este de Pagus. Se dio cuenta de que una reunión era suficiente para que Haven se diera cuenta de que quería estrangular a Court, Del y Alchis. La heroína le dijo inmediatamente al hombre que se alegraba de tratar con un socio inteligente. Él, sonriendo, comentó que se alegraba mucho de oírlo. Después de eso, hubo una breve pausa en la sala. A continuación, la chica se dirigió a Haven y éste le preguntó qué quería. La heroína comentó que cuando la invitaron a participar en aquel torneo, era la primera vez que conocía a Eddie. Su cónyuge le comentó que sí. Ella preguntó si habían vuelto a estar en contacto desde entonces. El duque declaró que no había sido así, ya que ella le había dicho que no se reuniera con él a solas. La heroína comentó que todo aquello era bastante extraño, pues parecía que Eddie le había estado siguiendo durante mucho tiempo. El hombre se preguntó si realmente le estaba siguiendo. La chica comentó que todo era tan de otra manera que no se explicaba por qué le había elegido a él. Más preguntó acerca de ellos, solo tienen gustos similares. Inmediatamente declaró que realmente le gusta y también Eddie le gusta también. El cónyuge se dio cuenta de que no sabe si alegrarse o temblar de miedo ante esta noticia. La chica comentó que lo dice, sin embargo, sinceramente, pero él le añadió que también le daba miedo, pero que lo daría todo por hecho. La emperatriz se preguntó si el hombre estaba diciendo que no era feliz y si Eddie era la razón, pero el hombre se largó y comentó que pensaba que su hermano era muy bueno para su majestad. Pero, a decir verdad, a veces le resulta difícil comprender la razón de su afecto por la muchacha. La heroína, sonriendo, comentó que siempre había sido un niño tan ávido de amor. El interlocutor pidió perdón a su majestad, pero en su opinión había sido educado con un afecto excesivo. Después de todo, ahora es como un toro
incapaz de decidir nada por sí mismo. Tras estas palabras, la muchacha pensó inmediatamente que Edwin en su vida pasada no era así en absoluto. También su hermano, que no había visto el amor de sus padres, creció de la mano de un rumor. También tenía una hermana eternamente ocupada y poco atenta. La muchacha solo recordaba con claridad algunos momentos de su vida pasada. Por ejemplo, recordaba muy bien el día en que se convirtió en condesa. Entonces estaba cansada de oír tal o cual declaración o las burlas de la familia imperial, pasadas por felicitaciones. Lo único que se le ocurrió fue volver cuanto antes a su habitación y tumbarse en su cama. El mismo día que regresó a casa, Edwin estaba sentado en la escalera con el conejo de peluche con el que había jugado de niño. Cuando el niño vio a su hermanita, se llenó de alegría e inmediatamente se volvió hacia ella. Pero al mismo tiempo era tarde y se quedó despierto, probablemente para felicitar a la protagonista. Pero entonces, la niña le espetó a su hermanito que por qué era él quien estaba despierto, y además se fue a su habitación. Entonces odió a Eddie porque, al ser el menor de la familia, estaba libre de cualquier responsabilidad. La niña se arrepintió de aquel acto hasta el día de su muerte. Pero ese día tuvo una segunda oportunidad. Abrazó a Eddie con todas sus fuerzas y le dio las gracias sinceramente. A partir de entonces, intentó ser amable y acabó convirtiéndose en un chico estupendo pero malo. Y eso era precisamente de lo que se sentía orgullosa. La emperatriz comentó a su consorte que su hermano era gracioso. Afirmó además que debería intentar acostumbrarse. Eso era todo. El hombre se preguntó si aquello era una orden. También comentó que nunca habría pensado que ella fuera ese tipo de persona. La chica preguntó con una sonrisa, ¿qué clase de persona? Y él no se dio cuenta de que extraña tal persona. Sonriendo, añadió que, de hecho, incluso antes de que el conde Sutton le hubiera visitado, había querido conocerla. Aunque en aquel momento no pensó que su encuentro tendría lugar en aquel mismo torneo. Al oír esto, la heroína se quedó un poco sorprendida y pensó, realmente quería verla. ¿Y entonces por qué? El cónyuge afirmó inmediatamente que se preguntaba quién había hecho antes lo que él quería hacer. La chica se quedó estupefacta y se preguntó si Haven quería el trono imperial. La chica se dio cuenta de que, por mucho que le gustara, no podía dejar que se acercara a ella si quería ocupar su lugar. Todo esto porque ¿quién sino ella sabe de lo que es capaz un hombre por el poder? La protagonista sintió mucho esto y pensó que lo que ella quería era que él dijera que no quería el poder. El futuro esposo sonrió y dijo que solo quería deshacerse del anterior emperador y que no le interesaba el trono en sí. En un tiempo, había decidido deshacerse del emperador antes de luchar contra Gripton, pero el emperador había cambiado. Se dio cuenta de que el imperio de las 7 colinas había cambiado por completo en los pocos meses de la nueva administración. Por eso quería ver qué persona destacada era capaz de hacer todo esto. Al oír todas estas palabras, la emperatriz se dio cuenta de que debía de estar decepcionado, pero el hombre le dijo inmediatamente que todo estaba mal. Al fin y al cabo, le resultaba difícil imaginar a una persona más merecedora de este trono que ella. La heroína exhaló de inmediato y dio las gracias al dios. Después de todo, ya se había planteado abandonar el trono y empezar a luchar contra su propio marido. Él comentó con una sonrisa que ella no tenía nada de qué preocuparse al hacerlo. Su esposa sonrió en respuesta y dijo que le creía. Le puso la mano al lado y le preguntó por qué confiaba tan fácilmente en él. Añadió además que él había entrado en palacio y que pronto ella caería envenenada. Ahora se preguntaba cómo podía confiar en él después de eso. También le preguntó si sabía qué tipo de medicina acababa de darle. Le preguntó por qué se la había bebido en silencio, sin que ella lo supiera. La heroína comentó que se lo había bebido porque sabía que era el antídoto adecuado y se preguntó si estaba equivocada. El interlocutor comentó que todo era cierto y que era el antídoto,
A continuación, la chica declaró al mismo tiempo por qué le estaba contando todo esto. También comentó que, después de todo, confiaba en Haven. El protagonista pensó que se sentía culpable de que reaccionara así. Al mismo tiempo pensó que, sinceramente, no es que no confíe en el hombre. Ella confía en la elección de Eddie. Después de todo, su hermano no podía tener a su lado a ningún hombre capaz de hacerle daño. De repente, la consorte se volvió hacia su majestad. Le preguntó qué quería. Se dio cuenta de que a él también le gustaba la chica. La heroína pensó inmediatamente que acababa de decírselo. La emperatriz, avergonzada, se preguntó si eso era algo bueno o si la estaba malinterpretando. El hombre se inclinó inmediatamente muy cerca de ella y declaró que sin duda le robaría el corazón en el futuro. En ese mismo momento intentó besarla, pero la chica lo apartó con la mano y declaró que debía esperar un poco más. Después de todo, no le gusta a la gente que le roba algo. A continuación, le pidió que le dijera algo diferente. Su marido le besó la mano y le dijo que haría cualquier cosa para que ella le quisiera.